Bienvenidos a Liderando con Inteligencia Artificial en colaboración con SITS. Soy Cami Manera, especialista en inteligencia artificial, y en cada episodio me siento con un líder que está transformando la vida de millones de personas. Empecemos. Bueno, Eli, bienvenida a Liderando con Inteligencia Artificial. Tengo el honorazo de tenerte acá con nosotros, así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que es difícil hacer este espacio, pero feliz de tenerte acá y creo que toda la comunidad va a agradecer mucho todos tus aprendizajes. Así que gracias nuevamente por venir y ser parte. Al revés, un gusto, Cami, estar acá y gracias a ustedes por la invitación. Creo que son temas que están en cabeza de todos y donde está buenísimo compartir opiniones y aprendizajes. No, y aparte, digo, Uber, ¿no? O sea, qué empresa más simbólica de transformación, de cambio, de innovación. Digo, creo que tienen todos los pilares necesarios para ser protagonistas, ¿no? En el área de la inteligencia artificial, así que nos vamos a ir metiendo un poco en ese universo. Pero antes, nada, yo obviamente me conozco toda tu carrera, pero bueno, muchos los que están acá escuchando por ahí no conocen tanto. ¿Cómo llegaste, Eli, a Uber? ¿Y cómo llegaste también a un rol de liderazgo tan importante que, bueno, hoy representás a esta compañía que creo que cambió las reglas del juego, un montón de cosas? Sí, totalmente. Y de hecho, cuando decías Uber y inteligencia artificial, una de las primeras cosas que me venía a la cabeza no es la inteligencia artificial solamente de un software, sino que Uber está en esa intersección entre el mundo real, porque pocas cosas más reales y de la vida offline que la movilidad, pero con una infraestructura y una estrategia muy de datos y AI. Entonces estamos como en esa intersección, ¿no? ¿Y cómo llegué a eso? Bueno, yo soy ingeniero industrial con foco en investigación operativa. Empecé mi carrera en agro y en posiciones de supply chain, finanzas, hice un paso también por todo lo que es comercio exterior, pero yo había hecho, antes de empezar a trabajar, un máster en todo lo que es investigación operativa en Holanda, y una de las personas con las que había compartido oficina había lanzado Uber en Chile. Wow. Y cuando se enteró que estaban por venir a Argentina, me escribió y me dijo: tengo algo que para mí te representa a vos, porque es todo lo que es datos y eficiencia, pero muy orientado a experiencia de usuario, a comunidad, y yo tengo muchísima vocación de servicio, así que digamos que fue un match entre el tipo de trabajo y que creo que es algo que hoy incluso me sostiene después de 10 años ahí, ¿no? El impacto que tenés en la comunidad, o sea, es tecnología aplicada a la experiencia del día a día de las personas, que es algo que me encanta. No, y aparte eso, como que creo que de escucharte también, no hay nada mejor que cuando uno da un servicio para mejorarle la vida a otro, ¿no? O sea, creo que es eso lo que viene también Uber a hacer y esta cuestión de disrupción, ¿no? De cómo lo hacíamos antes a cómo lo hacemos ahora. Y que hoy, a mí me pasa, no vemos posible no operar en esta forma nueva que ustedes trajeron al mercado. Es impresionante lo rápido que uno lo da por hecho. Y la movilidad tiene un impacto enorme, a ver, tanto en las personas que generan ganancias, pero también las personas que se mueven. Yo, donde estamos trabajando hoy, si tuviera que ir desde mi casa previo a las apps, tendría que combinar 2 colectivos, posiblemente invertir 2 horas. Hoy es 15 minutos a un precio accesible, porque voy directo, porque tengo esa posibilidad. Tenemos lugares del país donde el transporte puerta a puerta no existe. Entonces, trabajar movilidad es, para mí, ampliar las posibilidades de interacciones sociales, de que la gente acepte otros trabajos, de volver tiempo de vida. Es algo de muchísimo impacto. Sí, totalmente eso, mejorar la calidad de vida, que creo que pocas compañías hoy tienen el honor de decir que hacen eso. Y volviendo un poco a tu historia y esto que contabas, ¿sentís que estaba escrito un poco no quiero meterme en astrología y en energía, pero digo, ¿cuántas casualidades te llevaron a hoy, ¿no? a ser parte y acompañar, ¿no? a lo que fue Uber en Argentina, con estas conexiones que vos habías generado? Y me imagino, ¿no? Lo feliz que debe ser para vos poder haber vivido con Uber todo ese crecimiento acá. Sí, y a ver, te diría que en cualquier carrera, mi opinión es que siempre hay una combinación de estar en el lugar correcto y un poco de suerte con las decisiones correctas también en ese momento, ¿no? Cuando Uber recién había ingresado a la Argentina era un salto de fe. 100%. Pasarse de una empresa donde podías tener una carrera bastante resuelta, clara, a decir,
Me acuerdo que a mi jefa de aquel momento le dio miedo y dije, ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? Sí, ¿Qué va a una pasar? locura. Fue un salto de fe y de vuelta hoy lo damos por hecho. Creo que la inteligencia artificial nos propone un poquito de ese mismo vértigo, ¿no? De Sí. algo nuevo, de qué es lo que va a pasar. Y no hay que subestimar ninguna de las dos cosas. Ni los factores de suerte que nos traen a veces en el lugar y que hay que reconocer que existen, pero también esas decisiones y ese estar abiertos a ser conscientes y aceptar esos cambios como parte de nuestra vida. Yo entré en un Uber en el que éramos 5 personas y hacíamos todo a mano y nosotros, o sea, La famosa startup, donde me imagino que eras un pulpo y tenías 100 roles. 100% de los tickets los contestaba yo. Si a vos no te había gustado la tarifa del viaje, hola, Estaba Eli Cami, acá. lamento que el viaje no haya sido, déjame, y yo miraba en el mapa cuánto tendría que haber costado, te lo ajustaba y te lo pasaba. Entonces hoy cuando pensás, hoy ya no es que eso lo haría un humano, eso hoy lo hace un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y el cambio sucedió, corría el año 2016, así que son 10 años, que no es poco, pero no es tanto, y a partir de ahí a escalar la empresa a nivel de operaciones, de tener equipos centralizados, de especializar conocimiento y hoy, bueno, estar trayendo la tecnología ya no solo a lo que es la app y los sistemas de afuera, sino al trabajo del día a día de la operación. No, eso es increíble. Y hoy, o sea, de 5 a ¿cuántos soy en 10 años? Y hoy ya somos casi 150 personas en la oficina de No, Buenos una Aires. locura. Impresionante, o sea. Y si te hablo de Uber Global, bueno, otro monstruo. Otro monstruo. Totalmente. Pero y qué lindo también ese mensaje, ¿no? Que hablamos y coincido mucho que lo trae esto la inteligencia artificial, ¿no? La importancia, ¿no? Hoy con el diario El Lunes, todo el mundo te va a decir qué buena decisión Eli tomaste, ¿no? O sea, el haber sumado a Uber con 5 personas, pero qué importante, ¿no? Y qué confianza a uno mismo le da el haber hecho eso y también el haber pasado por el cuerpo, el contestar. Digo, me imagino que en tu día a día, las decisiones que tenés que tomar, el haber transitado todo eso también hoy te da un conocimiento muy profundo del negocio y de la operación, del cliente, ¿no? Del estar cerca realmente. Totalmente. Yo creo que uno siempre tiene que entender, más allá de las herramientas que traigamos a la mesa, entender hacia dónde estamos yendo. Para mí hay muchas, cada vez más diversas formas de llegar, pero cómo convergemos, hacia dónde convergemos, cuál es el norte, cuál es el problema que estamos tratando de resolver, cuál es la necesidad del usuario. Porque la necesidad del usuario es comprensión de la necesidad humana también, ¿no? Entonces, creo que hay un foco en cómo traemos eso a la mesa y después usamos todas las nuevas herramientas que tenemos para resolverlo mejor y más rápido. Hoy tenemos una capacidad de crear, de inventar, de testear que explotó, digamos, que si era de este tamaño, se expandió de una forma impresionante y tenemos que usarla. Usarla en pos de, pero no olvidarnos que no es usarla por usarla, sino está esa capacidad nuestra de marcar el camino, de setear un objetivo, de saber hacia dónde vamos, que va todavía a ser quizás cada vez más parte de nuestro trabajo. Sí, y creo que también está, bueno, y es interesante como el crecimiento y la expansión de Uber, porque esto que vos contabas, ¿no? O sea, yo estaba contestando todo lo que es la eficiencia de las rutas. Hoy la inteligencia artificial, los datos, hicieron que eso crezca exponencialmente. Digo, como es difícil ver posible esa expansión si no hay esas tecnologías como drivers principal, ¿no? En la estrategia que tienen como compañía. Sí, y hoy todas esas tareas que fueron una parte significativa de mi día a día, desde, bueno, los tickets es una, pero armar Excel y planillas, y antes era una competencia, o sea, un skill importante decir yo puedo armar Puedo hacer todo modelos esto. fuertes en una planilla. Eso lo hace mucho mejor que yo desde AI, está clarísimo. Entonces, es el transformar. Entonces, ahora que esto ya tengo esta capacidad, ¿qué es lo que aporto yo y cómo eso amplía mi capacidad de acción? Sí, totalmente, y nos vamos a meter un poco más en este tema y ahí me gustaría tener tu opinión al respecto de esto de cómo converge la tecnología y la cultura, ¿no? Digo, todo esto sería imposible si la tecnología no estuviese disponible, pero qué importante es o cómo ustedes llevan la parte cultural, ¿no? Y un poco lo trajiste a la mesa. No solamente ustedes tienen la parte del como el customer facing, o sea, todo lo que va al cliente final, sino también cómo empiezan a ser más eficientes ustedes, ¿no? Como colaboradores en el día a día. ¿Cómo juegan las herramientas tecnológicas y la parte cultural y cómo lo llevan a la práctica?
Mira, yo creo que la tecnología y el cambio cultural, o sea, van de la mano. No es que primero avanzó la tecnología y después construimos la cultura al revés, sino que hay un proceso un poco iterativo de aparece algo nuevo, transformamos nuestra forma de trabajar alrededor de eso, sigue avanzando la tecnología, porque hay que aceptar tampoco no es que nos estamos preparando para un nuevo estado final. Nos estamos preparando para que el estado final evolucione con una velocidad que no vio antes la industria. Y es algo a tener muy en cuenta. O sea, hoy en nuestros equipos están empezando a trabajar mucho con diferentes modelos de inteligencia artificial para sus actividades del día a día, desde para análisis hasta para ejecutar procesos, hasta para... y para mí es fundamental, primero, el mindset que tenemos respecto de la inteligencia artificial. O sea, a veces uno se encuentra con mucho miedo, pánico, de la inteligencia artificial me va a reemplazar y qué vamos a hacer de nuestras vidas. Y a veces se encuentra con la negación de no, se equivoca, No sirve. alucina, que sinceramente es otra versión del mismo pánico. Sí. Solo que desde un lugar... Distinto. diferentes coping mechanisms para lo mismo. 100%. Y primero entonces hay que trabajar que eso no nos va a llevar a ningún lado. Más allá de si es verdad, no nos va a llevar a ningún lado. Y que realmente hay una capacidad y un potencial enorme en la inteligencia artificial que hay que saber hacer. Cuando mi equipo me pregunta si me va a reemplazar a mí la inteligencia artificial, yo una de las cosas que les digo es, va a reemplazar tu trabajo, o sea, va a reemplazar lo que haces hoy. Sí. Si te va a reemplazar a vos, depende de vos. Y ese depende de vos tiene que ver con qué tanto vos sos el hago de fórmulas en Excel versus el que tanto vos sos el que mejora la movilidad de las ciudades y usa eso para tener mucho más potencial y para elevar las 5 acciones que podías hacer en un mes, que ahora sean 50. Me encanta, qué lindo mensaje y qué suerte tienen tu equipo de tener una líder que también los entusiasme y los lleve para ese lado. Y llegando a este punto, ¿no? Hoy en día, cuando contratás, cuando haces equipo, ¿no? ¿Qué componente le pones a este mindset? Porque como vos decís, hoy yo te contrato por una tarea que entiendo que hoy necesitas estas habilidades, pero por ahí en 6 meses son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo juega eso? Y también lo complejo que es la versatilidad hoy de los cambios de los roles, de lo que hacía, de lo que dejó de hacer. Porque como decís, o sea, vivimos todos con mucha incertidumbre de qué aportamos en el trabajo, qué necesitan y qué también se espera de nosotros. Totalmente. Y yo creo que en ese aporte, y te lo digo con el ejemplo de movilidad, nosotros cuando miramos las ciudades tenemos muchísima data de las ciudades. Y hay cosas que incluso la inteligencia artificial te puede dar un primer diagnóstico de pasó esto, sucedió esto. Hay mucho que se puede ver en la data. Pero hay un aporte del contexto en el que está inmersa esa data que no tenemos, en particular en movilidad, como te digo, hay mucho de mundo real. Después está la estrategia de largo plazo y la intención. Todavía la inteligencia artificial es muy buena en hacer esas optimizaciones sobre lo conocido y de mediano y corto plazo. Pero cuando vos decís, bueno, voy a sacrificar el hoy por el mañana, la visión de más largo plazo, si bien va a ir avanzando, todavía es algo que tenemos que aportar mucho nosotros también. Y después los trade-offs. Ese juicio de cuando uno tiene que optimizar localmente es fácil, pero muchas veces en el trabajo nuestro tenés que tomar decisiones en las que decís, no, voy a elegir a este tipo de caso de uso y no este otro, y esta va a ser mi estrategia, y esto por lo que yo apuesto. Y esa apuesta y esa responsabilidad, sabiendo que es en pos de otra, son trade-offs que el humano todavía hace muy bien. Y donde creo que nos va a costar, porque no es puramente de data, sino de un conocimiento contextual, que es muy humano también, que está sobre la mesa, que tenemos que hacer. Entonces, con eso en mente, cuando busco equipo, busco esa capacidad de juntar el contexto, de no tenerle miedo al cambio también. Yo creo que hay gente que si tenés miedo a los cambios, te va a costar mucho más el ir hacia adelante. Y principalmente la curiosidad y la capacidad de reflexión. O sea, es importantísimo saber hacer las preguntas correctas. Porque como hablábamos, el AI puede analizar infinitos caminos y hay que ver cómo hacemos que converja, ¿no? Vos le podés preguntar 100 cosas, de las cuales 3 van a ser las realmente relevantes a que te vaya bien. Entonces esa capacidad de hacer las preguntas correctas, de ser curioso, de buscar entender al usuario, la obsesión por el cliente es de entender la necesidad humana,
Todo eso creo que son capacidades que son cada vez más importantes. Sí, y también eso, como digo, cualquier persona que hoy entra a trabajar en Uber, me imagino que sabe que es una empresa innovadora, que está en la vanguardia de la transformación. Digo, es como, creo que tiene eso a favor con una empresa por ahí más tradicional, donde uno sabe que se está como entrando en ese universo y saben que van a tener como esa disrupción a comparación por ahí a otras compañías que son más tradicionales, como para así decirlo. Volviendo un poco a este tema que traías, ¿no? Esto de, bueno, la gente cuando nos pregunta con los cambios, con el miedo, ¿cómo lo llevan internamente? ¿Cómo también vos como líder trabajás con tu equipo? Digo, ¿tenés como alguna metodología donde los llevás a que, no se traigan casos de uso, donde la gente todo el tiempo se cuestione también, porque hablamos mucho de los casos más de clientes, pero más a nivel yo profesional, cómo estoy cambiando y cómo incorporo la inteligencia artificial? No sé si ya tienen alguna herramienta interna o cómo lo llevan en el día a día. Tenemos varias herramientas. Tenemos acceso a muchas herramientas de las más conocidas, ChatGPT, Gemini, Claude, unas cuantas. Y también estamos empezando a desarrollar un poco que esto cascadea a todos los equipos nuestros, con algunas mediciones básicas, o sea, estamos empezando a medir tasa de uso, pero te lo hago con el caveat de no es la medición que más me gusta, ¿no? Porque las horas invertidas no necesariamente hacen uso eficiente. Sí, la pero calidad, es como para así decirlo. Ponele que es ese primer paso de anímate a probarlo. En la etapa del anímate a probarlo, ver quién lo está usando, qué se está usando y todo, está Sirve. bien. Después, en el mientras tanto, yo creo que estamos empezando a ver, bueno, cuál es el uso eficiente de esto y qué nos imaginamos. Para eso, los equipos están empezando a trabajar cada uno en automatizaciones y soportes, copilotos de sus tipos de trabajo y en mucho aprovechando la gran capacidad global que tiene Uber para hacer intercambio de conocimiento. La semana pasada nos presentaron todo un agente de análisis de ciudades que hizo el equipo de Estados Unidos. Mi equipo tiene unos muy buenos para todo lo que es propuestas de promociones y mejoras para conductores, también en general. Entonces, creo que también a nosotros compartir entre diferentes países con diferentes tipos de trabajo funciona muy bien. Incluso empezamos a tener equipos internos especializados en inteligencia artificial que prestan soporte a esa transformación, ¿no? A los que el equipo puede ir a consultar, que apoya que cada vez la tecnología realmente llegue a los equipos y cascadee, para que no sea una cuestión de el antes y el después, sino al revés, cómo nosotros lo usamos como una herramienta más. Me encanta esto del equipo. Como yo siempre digo que para mí esto es como la polinización de las abejas, ¿viste? Tenés que arrancar de a poquito, ir sembrando para después poder desparramar. Y la importancia también ahí de, me imagino, ¿no? En cada área tener como estos embajadores o personas que te preguntan y quieren ir adelante y quieren probar, ¿no? Como para después cascadear, porque digo, es muy difícil transformar a todos, pero me parece que está buena como esta estrategia de decir, bueno, y siempre se cuestiona o está este debate de todos usan o tengo un equipo centralizado, ¿viste? Como antes pasaba con los equipos de data, que era como, le tengo que pedir al equipo de data o le tengo que pedir al equipo de inteligencia artificial. ¿Cómo logran romper con eso para que todos puedan tener y potenciarse, ¿no? De la tecnología sin tener que hacer el llamado y decir, créame un agente y vemos en un tiempo a ver qué salió? Y en eso sí tengo una opinión súper fuerte, ¿eh? Para mí es todos usan. No es, acá está el equipo de automatizaciones. Es todos usan y justamente creo que una cosa que en las primeras etapas de Uber, o sea, salgamos de inteligencia artificial, pero en las primeras etapas de Uber, una de las cosas que hizo a Uber exitoso fue que reconoció la importancia de los equipos locales, de entender el contexto. Ahí, o sea, igual era tecnología, o sea, más allá de esa inteligencia artificial, no había esta competencia entre qué centralizamos y qué no. Y cuál es el valor del equipo local. Y te digo que cada vez más estamos reforzando, bueno, es cada vez más importante el equipo local en todo ese contexto, en entender la dinámica local, en construir producto que sirva para los casos de uso local. Y un equipo local que está empoderado con poder conectar directamente con todas las herramientas que tenemos a través de la inteligencia artificial es infinitamente poderoso. Yo entré a un Uber que te pedía saber SQL o poder hacer SQL como un requisito. Hoy abrís y tenés un copiloto que tiene una cara de perrito amorosa y le pedís, che,
necesito una tabla organizada por fechas que me diga tipo todo esto y que sacame esta conclusión y esta otra. Entonces, Y ya está. espero 30 segundos, me sirvo un mate y está. Entonces, esa habilidad o eso que ocupaba gran parte de mi día en el primer año desapareció. Pero la capacidad de llegar a las conclusiones y de yo pensar qué decisiones tomo y qué estrategia armo con esa conclusión creció muchísimo. Sí, y creo que es un claro ejemplo de cómo los roles se van transformando, las habilidades pasan a ser distintas y volviendo un poco a esto que vos le comentabas a tu equipo, que me parece súper importante, que es, sí, tu rol, lo que haces, pero vos, ¿no? No es tu reemplazo, es el reemplazo de una habilidad específica que se empieza a aplicar en otro contexto, con otra potencia y con otras herramientas. Y para mí lo bueno y lo interesante de todo esto es cómo le damos el poder a las personas. Porque viste que a veces un poco yo lo que siento en algunas conversaciones es como quedamos esperando de, bueno, va a pasar algo, no sé qué va a ser, y al final del día termina siendo nuestra responsabilidad, ¿no? De qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos interiorizamos, qué queremos tomar, si nos resistimos o no, que a veces nos es más fácil dejárselo a la tecnología, ¿no? Es como hacernos cargo de nuestra propia carrera y nuestra propia aventura también. Sí, tomar el volante y vos decidir a dónde querés ir. Y te diría que, por un lado, es hasta en los puestos que están más alejados o que generacionalmente da ese vértigo, ¿no? Entonces creo que como líderes también es una decisión consciente. Si vos antes te sentías, a medida que vas avanzando, un poquito más lejos de cómo se hacían las cosas, esto es un salto grande, ¿no? Entonces, entender nuestros roles también como líderes de personas que usan Sí. inteligencia artificial y que no les vas a enseñar, mira esta planilla de ejemplo, ¿por qué no haces? No les vas a enseñar el cómo. Vas a marcar el hacia dónde, vas a ayudarlos a hacer las preguntas correctas, a tratar de entender cuáles son las 3 cosas que sí importan, lo que hablamos, versus las 100 que no, a hacer uso inteligente y a entender cómo llegas a esos resultados. Creo que es un camino que empieza también por los líderes y que empoderen a los equipos que ellos tienen. Sí, la verdad, Eli, o sea, como decías, ¿no? La importancia, ¿no? Digo, de uno como líder, ¿no? También de cómo acompaña esa transformación del equipo. Es como que siento que hay una responsabilidad extra con respecto a otras transformaciones. Digo, por la velocidad, por el ritmo que esta tiene, es como que creo que, nada, somos privilegiados de estar liderando en esta época y eso lleva todo un compromiso. Sí, y hay que, bueno, yo trato no hay que negar que da vértigo y que sí es un cambio importante y que los años de experiencia que traías donde vos sentiste que llenaste tu caja de herramientas con un montón de cosas, hay un montón de esas herramientas que, bueno, ya está. En un costadito. Jubiladas, de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que también en el acompañamiento, yo hoy tengo a cargo también otros managers y otros líderes, y en ese acompañamiento de nuestros líderes también es transformar, o sea, dar esa tranquilidad, saber que vamos hacia organizaciones más horizontales, pero que eso está bueno, y cómo preparas a tus managers y a tus líderes para liderar en ese entorno que es más horizontal, más diverso y donde el apoyo en tu capacidad técnica y en lo que vos, y lo digo técnico no como solo programación, ¿no? Como lo que sabes Sí. del cómo hacer, eso bajó de valor respecto de orientar, converger, hacer uso inteligente y los desafíos que sí trae la inteligencia artificial también y ayudar a los equipos a trabajar en conjunto con eso. Sí, es el desafío creo que más grande que hoy tenemos. ¿Y hay algún caso de uso interno que ustedes tengan, tanto como clientes, que te haya hasta vos sorprendido de la potencia que tiene la inteligencia artificial y lo que puede llegar a lograr? Mira, muchos, porque creo que hoy todos los días nos sorprende, pero a ver, uno reciente y lo que siempre decíamos es, con la data interna quizás es más fácil de imaginárselo, ¿no? Como, bueno, armaste un modelo que predijo forecast y la performance de las ciudades con data interna solamente. Pero después el equipo creo que fue el de Estados Unidos, incorporó como traer y absorber información del clima y de los estados de tránsito y de todo de afuera, incorporarlo también al modelo, algo que es más relevante de lo que creerías, pero por ejemplo para productos como Moto y todo,
y entonces hacer ese mismo análisis, pero agregando todo ese contexto climático y de estado de la ciudad en tiempo real al modelo. Que bueno, wow, tipo, ya salió para afuera y no es solo lo nuestro. Y está bien, el clima es algo obvio que nos imaginamos que podría traer, pero si lo dejáramos pensar qué otras cosas son relevantes y qué más puede traer, qué cosas pueden seguir evolucionando de eso, ¿no? Así que esa creo que fue uno así de hace muy poquito. Y creo que todavía nos falta mucho. Creo que hoy, en esta primera etapa, estamos pensando en la inteligencia artificial como cómo automatizamos o hacemos mejor lo que ya hacemos, pero hay una segunda etapa de qué cosas no hacemos porque nunca tuvimos la posibilidad, ¿no? Parecido a lo que fue el celular en su momento. O sea, hay un montón de cosas que se hacen hoy que no existían. No es solo que el celular fue el teléfono móvil. Después abrió un mundo de posibilidades que no estaban ni en plan. Y la inteligencia artificial tiene esa capacidad, solo que todavía no nos es tan visible. Sí, y aparte también creo que lo que nos está pasando hoy, o los casos de uso que también vemos generalmente es, como decís, primero, bueno, veo mi trabajo, cómo me potencio y cómo automatizo. Esa es como la primera forma de acercarme a esta tecnología, decir, puedo hacer todo esto. Pero mismo todos pensamos, ¿no? Por ahí las aplicaciones, el uso del teléfono va a ser de otra forma. O mismo también esto que pasa mucho más con la conversación, de que por ahí os empiezas a estas hipótesis de por ahí no va a haber apps. Y por ahí todo es converso y por ahí Uber está atrás, pero yo ni me entero, ¿no? Ni te enterás, es que son agregadores. De hecho, hablamos de eso hace poco en contexto de movilidad. O sea, yo me tengo que mover y de ahí va a poder ir a buscar la herramienta que necesite. O sea, incluso a nivel de la tecnología móvil, que era lo último hace no tanto tiempo, tenés experiencias de usuario y caminos estructurados se me da mucho, bueno, si empezás por este botón y a qué pantallas tenés que llegar. O sea, la estructura del camino que hay que hacer para conseguir algo era uno de los focos de trabajo más importantes. Sí. Y en un mundo en el que yo digo a dónde quiero llegar, mi destino final, tipo, quiero ver un viaje de A a B para tal día que esté reservado y que sea un auto de tal tipo, todo ese camino estructurado corre por atrás. Sí. Y es una modalidad de vida y de acción completamente diferente. Sí, y es eso, como empezar a pensar este futuro desconocido, que obviamente, como decías, nos pasó cuando tuvimos internet, el teléfono, la migración a la nube, el uso de los datos, a cómo la gente va a empezar a consumir y va a usar la inteligencia artificial. Y por ahí yo tengo mi agente de movilidad y sabe que todos los martes me voy a la oficina a las 8 y ya me dice, y yo le confirmo por voz de, sí, perfecto, está tu auto, te está esperando, no sé. Digo, como que lo difícil que es empezar a pensar en eso para también tener las herramientas adecuadas cuando llegue ese momento de cambio, ¿no? Y transformación. Y creo que si bien, o sea, obviamente no lo vemos, porque es difícil, como que yo siento que hay unas pequeñas puntas de ovillo donde uno se puede imaginar que es ese futuro. ¿Hacia dónde va? Por cosas que ya están pasando, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la transformación de movilidad y los viajes compartidos, un tema que sale es la personalización. Vos antes tenías un auto o tenías una moto o tomabas... Y entonces, bueno, el que decidía por moto usaba moto para todos, algún caso particular, y el del auto también, porque ese es una cosa física, te obligaba a una decisión. Sí. Hoy el usuario de una app, que es nativo de app y muchas de las nuevas generaciones ni tienen autos ni nada, vos lo ves yendo a trabajar en una moto, lo ves a la tarde, que posiblemente esté con la familia moviéndose en un UberX, y lo ves el fin de semana en un viaje premium o yendo al aeropuerto con una reserva. Entonces yo no solo elijo cómo es mi movilidad, elijo mi movilidad en este momento para esta parte de mi vida. Entonces ya estamos empezando a expandirnos y a personalizar, ¿no? Y ahora si lo llevas al contexto de AI, ¿qué pasa? Abrís la app de Uber, igual tenés 4 o 5 productos porque te tengo que mostrar una cantidad limitada de opciones. Si eso no fuera una necesidad, ¿no? Si vos simplemente le decís tu necesidad y eso conectara con toda la oferta de potenciales servicios, esto es completamente imaginario, ¿no? No es algo que ni que esté en planes, pero digamos, no hay ningún motivo por el cual eso no se puede transformar en una gama de productos que no es una lista fija de 5 o de 10 cosas, sino que es toda una combinación de variables que uno puede expresar en una necesidad que puede decir en una conversación y que el sistema es capaz de responder con qué es lo que mejor se ajuste a esa necesidad. Sí, creo que estamos yendo a ese lugar de como de hiperpersonalización, de hiper conocer a la persona
en entender perfecto también esto que hablamos con respecto a la movilidad y esto que traías, ¿no? Por ahí las generaciones más jóvenes piensan mucho menos en tener un auto, pero sí también quieren tener, no sé, un presupuesto para el mes y que te vaya ayudando y decir, mira, está llegando tu 50% del gasto y te ayuda. Y digo, como que empezás a conectar con un montón de cuestiones que, como decíamos, ¿no? Hoy, sin esa tecnología, sin esos datos y sin esa inteligencia artificial, sería imposible, ¿no? De imaginar llevarse al lado, pero todo el tiempo ayuda al usuario y creo que empieza a tener como esta abstracción y también esto, ¿no? Cada vez como nos conoce más y que muchos de nosotros decimos, o en conversaciones nos dicen que les da miedo, ¿no? Cómo nos conocen las aplicaciones, pero en el fondo cómo nos ayudan. Y también tienen algunos casos súper interesantes con respecto también a la seguridad. Cómo también constantemente van, me pasó hace poco de viajar a Río, no me acuerdo si en San Pablo o en Río me pasó, que me acuerdo que cuando tenía que salir me dijeron, che, tené cuidado porque Río es complicado. Y en la app veía completamente todo el tiempo que me decían, mira antes de salir, observa, como que todo el tiempo me tiraba tips de seguridad que yo no tenía esa información y que me ayudó en un contexto donde me estaban dando mucho miedo de cómo debía moverme, ¿no? Obvio, en tecnología de seguridad, por ejemplo, existen herramientas de inteligencia artificial que evalúan, por ejemplo, para cada viaje, evalúan las condiciones de cada. Vos, en un mundo anterior, vos decías, bueno, usuario, pasa, no pasa, viaje, pasa, no pasa. Hoy tenés una capacidad de mirar tantas cosas a la vez que la inteligencia artificial puede mirar un conjunto enorme de variables que evalúa ese viaje y lo mira en cuanto a qué hora es, en qué zona, cuál fue la historia reciente, cuál fue la historia larga. ¿Es un viaje común para el usuario o es algún usuario que está como muy fuera de su... Evaluar el tipo de riesgo y proponer desde usar otro tipo de producto o tomarlo más tarde o hacer un viaje con tarjeta en vez de con efectivo y hacerte esa evaluación y cuidarte y cuidar a los conductores. Y después incluso en viaje, ¿no? No sé, una vez te pasó que pararon por algún motivo, quizás es una parada que no habías planificado o algo y enseguida empezaron las alertas de estás bien, necesitas asistencia y todo. Los sistemas también tienen capacidad de detectar frenadas, de detectar paradas inusuales y por lo menos hacer la pregunta de, che, ¿es porque paraste en el kiosco? ¿O necesitas que te mandemos ayuda? Y hoy no necesitas que un humano esté atrás de eso para que pasen todas esas cosas, ¿no? Sí, aparte me imagino con las millones de cantidad de viajes que tienen, sería humanamente imposible tener gente mirando todas esas variables, ¿no? Entonces, ahí también se pone un poco en jaque esto de que no es un reemplazo y un cambio, sino que es una exponencialidad con la tecnología que antes no hubiese sido posible, ¿no? Que como compañía puedan brindar todo ese contexto de seguridad. Totalmente. Y ahí te agrego una más que es, el ser humano es muy bueno con los conocimientos intuitivos, entonces en las heurísticas, o sea, salta rápido y ese salto rápido en realidad es muy eficiente, mucho más de lo que la gente se imagina, pues está construido a través de todas nuestras experiencias. Pero la contracara de eso es que está basado en la experiencia personal y que hay muchos patrones que nosotros no vemos. Entonces, en cuanto incluso a funciones de seguridad, hay patrones que te van a parecer obvios, tipo la zona es una variable fuerte, las 4 de la mañana versus las 2 de la tarde, o sea, hay cosas que son obvias, pero después hay factores desde esto de si es raro el comportamiento en el Sí, el momento usuario nunca del usuario, hizo esto. batería del teléfono, hay un montón de otras variables que son menos obvias para nosotros ver, pero que la inteligencia artificial es buenísima en encontrar esos patrones, entonces aportar esa capa extra que nos saca de nuestros prejuicios bien entendidos, digamos, del contexto que traemos y nos permite ser mucho más objetivos en ese uso de la información. Sí, totalmente. Y eso, traer todo el tiempo, que a mí siempre me gusta esto de los datos potenciados con la inteligencia artificial, todo lo que no vemos, no percibimos, y empieza a expandir un poco la capacidad que tenemos mediante la tecnología. Si tuviésemos que ir un poco a tu mayor como aprendizaje, igual nos diste un montón, pero por ahí hay otro ahí dando vuelta, como líder en esta época, ¿cuál... ¿Cómo llevas adelante, ¿no? Y qué transmitís en cuanto a esta cuestión de todo lo que no sabemos, ¿no? Y cómo brindás esta tranquilidad también al equipo, ¿no? Con esta cuestión de los cambios, de esto de te traías antes también que, bueno, medimos adopción, ¿no? La gente dice, bueno, tengo que usar mucho esto para poder mostrar que me interesa ser parte del cambio, la tecnología. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que hoy tenés como líder
en un mundo donde la inteligencia artificial viene siendo una premisa, ¿no? del cambio constante. Mira, es interesante porque es más que un salto, yo creo que es una evolución. Yo creo que cuando uno como líder se entiende en servicio del otro, soltás un poquito lo que yo sé que te voy a hacer y empezás más por el camino de cómo te ayudo a llegar. Para mí ese clic en lo que es, o sea, no es algo que no era necesario ante la inteligencia artificial porque creo que venimos en un liderazgo transformacional hace un tiempo, pero creo que hoy ese camino se hizo mucho más empinado, ¿no? De no depender del uno mismo, de no tener, de soltar el tener vos las respuestas, de soltar el saber vos cómo llegar. Para mí es un liderazgo de entender que nuestro valor está en ayudar a definir la visión y creo que sí hay un trabajo fuerte de mantener firme el timón en la visión porque algo que también traen las infinitas posibilidades de la AI es un riesgo de divergencia enorme, ¿no? Mucho mareo. Los equipos se pueden ir por las ramas y no llegar a nada, entonces creo que es el timón todavía más fuerte en el hacia dónde y absolutamente suelto en el por qué camino. Y ese es un poco el clic que tenemos que hacer como líderes. Y llevándolo a este punto que traes, ¿cuándo se corta la experimentación, ¿no? ¿Y en qué momento empiezan a aparecer las cuestiones más de retorno de la inversión? Viste que pasa mucho esto, bueno, probemos esto, después vemos cómo nos va. ¿Cuándo entran las métricas de invierto tanto tiempo y estoy buscando tal recupero como parte de la inversión en inteligencia artificial? ¿Cómo entra también el ROI en todo esto para ustedes? Porque obviamente público conocimiento, muchas compañías tuvieron mucho tiempo en pruebas de concepto y nunca llegaban a materializar cosas con inteligencia artificial. Justo ustedes son una compañía que creo que poco les ha pasado eso, pero ¿dónde está ese límite en cuanto a la experimentación y al resultado? Mira, para mí cada vez más hay que saber fallar rápido. En lo que nos da la inteligencia artificial es hoy una capacidad de creación que antes necesitabas un equipo de 30 ingenieros para tener un primer piloto. Hoy podés testear algo no perfecto, pero probar un concepto con poco. Entonces, eso hay que saber capitalizarlo. Pero también hay que saber ir por ese camino, tener clara la hipótesis y vuelvo al saber hacia dónde vamos, ¿no? Es fácil probar 1000 cosas, pero una de las cosas que yo insisto es, antes de arrancar, tengamos claro qué hipótesis queremos probar y cuáles son las condiciones del éxito. ¿Cómo definís el éxito? Entonces, si vos me estás diciendo, estamos probando un producto que va a reducir un tiempo, pues lo voy a automatizar. Ok, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que si esto va por inteligencia artificial, puedo tener 80% del resultado con 10% de cosas. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a medir? Y cuando sabes esas dos cosas y tenés esas cosas claras, después ya es un tema de cuánta data o cuánto tiempo lleva a llegar a esa conclusión. Creo que las cosas se vuelven infinitas cuando no sabes hacia dónde estás yendo. Y creo que en el campo académico eso tiene su valor de diverger y ver hacia dónde vamos porque es como se crea la tecnología más allá. Pero en el campo más de yo tengo un negocio que tiene una misión, arrancar por ahí y ver, bueno, cuál es mi hipótesis de cómo esto va a ayudar a esa misión y mantener la orientación a eso. Y con eso yo creo que te ayuda a tomar las decisiones versus la curiosidad infinita. 100% estoy súper de acuerdo con lo que traes, que es mi debate con muchos líderes, que a veces también le echamos la culpa, pero a veces no sabíamos a dónde queríamos ir. Entonces es fácil decir, bueno, no me funcionó, la tecnología falló. Automatícese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿El objetivo es ahorrar tiempo o tener mejor resultado de negocio? Faltan esas conversaciones. Hablamos de cuando era más caro invertir en estas cosas, llevaba mucho, pero la contracara de que sea más barato es que como no hay una gran evaluación de proyecto, a veces es tentador, tipo, bueno, arranca y vemos. Sí. Y sigue siendo necesario ese entendimiento y ese liderazgo en qué es lo que estamos haciendo acá. Sí, y ahí vuelvo también a lo que traías, esto de la importancia de como líder, cuando viene alguien entusiasmado con un proyecto, hacerle las preguntas correctas, traerlo, el foco de, sí, podemos automatizar 10 cosas, pero hoy el foco del equipo, de la compañía está puesto acá.
también eso lleva a veces a la frustración. Mueve la aguja, no mueve la aguja. Totalmente. Hay cosas que son sexys desde el punto de vista de se ven bien, pero no te están moviendo en el perímetro. O sea, si el 80% de tu problema es que tenemos un tiempo de espera largo, bueno, el foco está en tiempo de espera largo. Si el problema está en otro lado, entonces que nuestras acciones estén en pos de resolver de los trabajos y las necesidades del cliente que queremos resolver. Eso no se perdió, te diría que justamente al revés. Eso es lo más importante ahora, Sí. porque el resto está mejor resuelto. No, totalmente. Y el impacto también que eso mismo genera. Si tuvieses hoy que, nada, no quiero decir a la Eli de 16 años, pero podríamos llevarlo un poco a ese universo, ¿qué te aconsejarías hoy de qué estudiar, de qué hacer, de qué seguir? Nada, también entendiendo que la educación está cambiando, que las compañías están transformándose. ¿Qué le recomendarías hoy a una persona de 16 años que tiene que decidir y empezar a pensar en su futuro laboral? Y es una pregunta difícil porque si lo pensamos en términos de la educación que vivimos nosotros y las carreras de 6 años Tradicionales. súper estructuradas, nada, creo que ha ido mucho más rápido el cambio y la tecnología que lo que va en nuestra educación y lo que va todo, ¿no? Pero creo que el foco tiene que estar en las habilidades que vos querés tener y que son habilidades tanto técnicas como soft. A ver, creo que tuve un poco de suerte, porque vuelta en ese tacto de unos. Cuando me metí a estudiar ingeniería industrial, lo hice no pensando voy a ser ingeniero industrial de planta, o sea que sino lo hice pensando que es una carrera que me va a formar, o sea que me va a armar la cabeza como para poder estructurar problemas y pensarlo de una determinada forma, pero una idea de futuro medio abierta. Creo que eso fue un acierto en aquel momento. Y hoy es más importante, ¿no? Pensar la carrera y tu educación no como este es exactamente el trabajo que voy a hacer, sino de qué conexiones y qué habilidades querés armar en tu cabeza. Y ahora tienen que considerar cómo esas habilidades me van a ayudar a interactuar en un contexto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cómo aprender a saber evaluar esos resultados, cuáles son las habilidades blandas también que uno tiene que tener. El famoso aprender a aprender, que a veces se dice como una frase, pero que tiene Muy importante. un peso real en cómo me mantengo yo. Entonces, nada, a una persona de 16 años le diría primero que deje de tratar de adivinar cuál va a ser el trabajo de los próximos 10 años, porque el que te dice te lo miente, pero que te prepares justamente para ser adaptable y para vos tener la capacidad de discernir en un futuro en el que la parte operativa y la parte técnica va a estar resuelta. Sí, y creo que también esto, bueno, tu carrera creo que es una de las que mejor resuelve esto, de saber resolver problemas, ¿no? De trabajar en equipo, de resolver un problema, de poder cruzar un montón de variables, de saber escuchar, de saber comunicarse. Creo que hoy cualquier carrera te da un poco de todo eso. Y como decís, viste que se pone de moda, bueno, ahora data, inteligencia artificial, después no sabemos qué va a ser, pero también sentir que todo suma, ¿no? Y todo sirve. Exactamente. Y en ese sentido, yo creo que si te lo tuviera que resumir en una habilidad transversal a lo que sea que hagas es, en los próximos años nada va a ser más fundamental que tu capacidad de atar el mundo real con el mundo real entendido como el físico, ¿no? El que Sí. estamos nosotros, con el mundo de la tecnología. Porque tanto la persona que vive solo en los datos y que ese trabajo va a ser muy reemplazado cada vez más por inteligencia artificial, como la persona que vive muy 100% en lo físico y entonces es más lenta porque no aprende esas capacidades, va a estar en desventaja. El valor agregado real y donde yo recomendaría como enfocarse mucho en esta formación es todo lo que te permita atar ambos mundos. Eso va a ser lo que te impulse más para adelante. Me encanta. Y ahora te voy a hacer viajar al futuro. Ahora vamos a viajar a 2030, vamos a pasar del pasado al futuro. ¿Cómo ves, obviamente no tenemos la bola de cristal, que tu rol se va a transformar y qué te imaginás de una Eli en 2030 haciendo qué? No te voy a decir ahí en la compañía, me imagino que vas a seguir en Uber, pero ¿cómo sentís que tu rol va a ser pensando en un futuro tan incierto como sabemos que viene pasando? Bueno, a ver, creo que es un poco que
o sea, que esta tendencia se va a profundizar. Mi rol también, o sea, hoy hablamos de dónde está la inteligencia artificial ahora y es buena, pero va a ser también cada vez más buena en cosas más complejas, ¿no? Entonces hay que pensar que hoy decisiones que no le confiarías a una inteligencia artificial, en 2 años probablemente sí se las confiarías. Si incorporamos el clima, vamos a poder ir incorporando muchas más cuestiones de contexto. Y también nuestra capacidad de crear va a ser más grande, ¿no? Entonces, yo creo que la Eli de 2030 tiene que tener una imaginación mucho más grande, no limitarse. Yo si hoy pienso un producto completamente distinto, bueno, tengo que pensar en cuánto tiempo me lo puede dar todo el equipo de ingeniería de San Francisco, ¿no? Pero si eso es mucho más corto, o sea, creo que la imaginación y la ambición en ese sentido tiene que ser mucho más grande porque vas a tener mucha capacidad y después ese discernimiento de toda parte, esa imaginación, cuál es la que va a traer valor o para quién y cómo, va a ser lo que va a ser más parte de mis decisiones en el día a día, mucho más allá que el camino de proceso que nos lleva a eso. No, y me gusta que trajiste la cuota de la creatividad. O sea, que siempre hablamos de esto, ¿no? ¿Dónde se aprende o dónde se enseña, ¿no? A ser creativo? Digo, obviamente vos lo traes desde tu experiencia, de tu día a día, pero la importancia, ¿no? De todo el tiempo también reconvertirse. Y digo, si atamos ingeniería industrial con creatividad, son mundos muy parecidos, pero pareciera por momentos que no lo son. Y creo que es eso, ¿no? La importancia de estar todo el tiempo también como líder, ¿no? De decir qué cosa nueva tengo que aprender, cómo salgo de la zona de confort. Mismo antes charlábamos, estamos acá grabando un podcast, digo, si por ahí hablaba también con la Eli del pasado, no sé si se imaginaba estar en un estudio. Y eso también habla de cómo también vamos cambiando, ¿no? La marca personal, lo importante que es comunicar, digo, como que todo el tiempo estamos metiendo nuevas herramientas y nos volvemos también, creo que profesionales mucho más como versátiles, ¿no? Con muchas más facetas. Sí, creo que la transformación y el cambio es una parte fundamental de todo el trabajo. A mí a veces me dicen, yo ahora estoy hace 10 años en Uber y los últimos 5 como general manager, y dicen, no estás aburrida en este mundo de que todos cambiamos de trabajo cada año. Siento que cada año de trabajo fue un trabajo absolutamente distinto. O sea, si hablamos de que empecé contestando tickets y haciendo cosas muy estructuradas y incluso dentro de este mismo rol, en lo que fue el desafío del año 1 a lo que es el desafío de hoy, incorporando toda tecnología, es distinto. Entonces, también a veces saca un poco el miedo el pensar en si esto es una transformación más acelerada y no hay que subestimarla ni negarla, pero uno tiene ya de por sí que estarse transformando uno mismo. Eso es parte y es una parte, para mí, emocionante y linda de los trabajos que nos tocan en esta generación. Y que ese mismo miedo a veces de las cosas se hacen con menos, si le metes la cuota de visión y de imaginación, te permite pensar un mundo en el que hay productos muy personalizados para todos, donde alguien que tiene una idea ya no necesita 100 millones de dólares para hacerla realidad, sino que la puede hacer con mucho menos y probarla. Y en ese mundo también es más factible que como consumidores de ese mundo, lo que vos tenías 3 soluciones para elegir, hoy vas a tener muchas más, lo cual te permite tener una solución que está mucho más para vos que lo que nosotros o las generaciones pasadas podían tener, ¿no? Entonces creo que hay que mirar mucho la parte optimista de ese futuro y, como hablamos en algún momento, agarrar el volante y ser parte de esa transformación al futuro optimista, al lado optimista de la AI y no hacia el lado de automatizar y todos vamos a morir y este fenómeno de extinción. Totalmente. Aparte creo que en ese entusiasmo y en esa, me parece vos sos un claro ejemplo de eso, ¿no? De cómo uno se potencia, lidera, usa la tecnología, lo lleva adelante, es un buen lugar. Digo, hay tantos casos súper positivos donde sus carreras se potenciaron y se llevaron adelante desde ese lugar. Pero bueno, nada, obviamente que entendemos que todo cambio trae un montón de incertidumbre y un montón de cuestiones también que, como decimos, ¿no? Hay que escucharlas, hay que acompañarlas, pero creo que la mirada optimista es donde mejor nos posiciona y también más apertura nos trae. Y ahí, Eli, para ir cerrando, ¿hay alguna frase o algún consejo que le quieras dejar acá a la audiencia? Y como lo bueno de esto es que estos videos quedan por muchos años,
después cuando lo vuelvas a ver te traiga de vuelta a este lugar? A ver, una única frase, no sé, pero la asociaría a eso, ¿no? Como en estos momentos de transformación es fácil ir a lo que se pierde porque lo tenés adelante, porque es tangible, y a veces uno se olvida, porque no lo ve y no lo imaginó, lo que trae. Yo creo que la inteligencia artificial hoy tiene muchísimo más del lado de las posibilidades que se nos abrieron que de lo que se va a perder. Y si bien uno no tiene que dejar de manejar y acompañar y trabajar conscientemente lo que se va a perder, creo que hay que animarse y estar cada vez más trabajando sobre las posibilidades. Me encanta, o sea, el foco en lo que ganamos y no en lo que estamos perdiendo, que a veces que lo que ganamos termina siendo mucho, mucho más. Sí, y nos aferramos, pero porque lo vemos. Vos no sabés lo que no tenés. O sea, es difícil extrañar o querer algo que no te imaginás que tenés. Hay un poquito de ese salto de fe. Me encanta y aparte lo cierro, porque yo siempre lo digo, como que esto es un cambio muy filosófico y esto lo podemos traspolar a cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Cómo podemos imaginarnos un mundo y ganar desde ese lado y entender que las posibilidades son infinitas, pero como decimos, ¿no? Hoy no las conocemos, ¿no? Entonces es difícil imaginar ese mundo y también eso, ¿no? Cómo queremos ser parte también de ese futuro. Y tenemos que ser los protagonistas. O sea, es algo que ya más allá de mi equipo, es algo que les transmito a mis hijos. O sea, lo que haces, cómo te afectan las cosas, qué aprovechás, es decisión tuya. Vos podés elegir ser la víctima del momento y todo esto me pasó, o podés decir, tengo esto adelante y yo con esto voy a hacer qué. Gracias, Eli. Creo que inspiraste a un montón y ojalá también esto ayude a todas las personas que hoy están trabajando en el mundo profesional y todavía tienen miedo a encontrar en este mundo de la inteligencia artificial muchas posibilidades. Y también escuchando a una líder como vos que nos inspirás a todos. Así que gracias de vuelta por tu tiempo, por participar. Y bueno, veremos en el futuro qué nos depara. ¿Qué nos depara? Gracias, Cami. Gracias por el espacio y bueno, seguimos hablando. Gracias.